Hola, un usuario de mi canal de YouTube me pregunta si cuáles son los requisitos para adquirir una pensión por invalidez en Colombia. Este interrogante lo resolveremos en este video. Quédate hasta el final, que este video es de mucha actualidad. Soy Mario Reyes Tejedor, tu abogado y amigo, propietario de la firma MRT Consultor Jurídico e Inmobiliario. Me podrás ubicar en mi oficina, ubicada en la ciudad de Cartagena, o a través de mis redes sociales como en mi WhatsApp, para tener el gusto y el placer de atenderte y ayudarte en la solución de cualquier sea la situación en la que te encuentres en las áreas del derecho de familia, laboral, pensiones, administrativo e inmobiliario. Ante el interrogante del usuario, si cuáles son los requisitos a efectos de adquirir la pensión por invalidez en Colombia, antes debemos explicar que en Colombia la pensión por invalidez se puede adquirir de dos maneras. La primera, cuando estamos hablando de una enfermedad de riesgo común, es decir, un cáncer, una diabetes. En ese evento, la entidad que está llamada a asumir esa pensión por invalidez serían los fondos de pensiones. Por otra parte, cuando estamos hablando de una enfermedad laboral o un accidente de trabajo, quien está llamada a asumir esa pensión por invalidez son las ARL, Administradoras de Riesgos Laborales. Ahora bien, ante el interrogante, ¿cuáles son los requisitos para acceder a la pensión por invalidez en Colombia? Lo primero que debemos decir es que esa persona que solicita esa pensión por invalidez tiene que demostrar que ha perdido más del 50% de su capacidad laboral. Ese dictamen, quien en primera instancia lo emite, viene siendo o ese fondo de pensiones o la ARL. Si hay alguna inconformidad respecto a ese porcentaje, entonces se podrá recurrir esa decisión que emite el fondo de pensiones o la ARL para que la Junta Regional de Calificación de Invalidez pueda revisar esa decisión. ¿Ok? Si aún persiste esa inconformidad porque esa Junta de Calificación Regional emita un porcentaje por debajo del 50% y esa persona está inconforme, puede presentar un recurso y esa decisión puede pasar a revisarla por parte de la Junta de Calificación Nacional. Esa Junta vuelve a emitir un concepto respecto a esa pérdida de la capacidad laboral, y si esa persona está inconforme, en ese evento entonces podrá acudir ante los jueces laborales para que los jueces laborales ya en esa instancia puedan de alguna forma resolver esa controversia. Hay que advertir también que cuando estamos hablando de requisitos para acceder a la pensión por invalidez, también debemos hablar entonces que la persona debe estar afiliada al sistema, es decir, debe estar al día con los pagos de sus aportes a la seguridad social. Y esto es importante porque cuando estamos hablando de una enfermedad laboral o por accidente laboral, lo único que requiere la persona para poder acceder a la pensión por invalidez, después que se le dictamine la pérdida de la capacidad laboral por encima del 50%, es que se encuentre afiliada. Pero cuando estamos hablando de una pensión o una persona que está solicitando la pensión por una enfermedad de origen común, allí la situación cambia. ¿Por qué? Porque la ley exige que esa persona debe haber cotizado por lo menos 50 semanas antes del momento en que se estructuró la enfermedad. Y voy a explicarlo. La estructuración no es otra cosa sino determinar en qué momento esa persona perdió esa capacidad laboral. Y entonces se cuentan 3 años hacia atrás, y dentro de esos 3 años debió haber cotizado por lo menos 50 semanas para poder tener derecho a esa pensión por invalidez. Otros aspectos importantes a tener en cuenta al momento de reconocimiento de la pensión por invalidez tiene que ver con el monto, es decir, cuánto recibe la persona una vez le es reconocida la pensión por invalidez. Y esto es bien importante porque cuando estamos hablando de una pensión por enfermedad laboral o accidente de trabajo, la persona puede recibir el 100% de su ingreso base de cotización. Mientras que cuando estamos hablando de una enfermedad por origen común o riesgo común, la persona solamente va a recibir entre un 45% y un 75% del ingreso con el que cotizaba la seguridad social. Y esto es un tema bien importante. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando de la calificación de la pérdida de la capacidad laboral, si esa persona, cuando se le hace esa valoración, no llega al 50%, ¿verdad? O no sobrepasa el 50%, entonces cuando estamos hablando de una enfermedad laboral,
Si esa persona no supera el 50%, entonces esa persona, ejemplo, porque le den un 20, un 30, un 40, un 45, un 48, incluso hasta un 49, tendrá derecho a que le reconozcan una indemnización, es decir, no le dan pensión, sino una indemnización porque no llegó a un 50% de pérdida de la capacidad laboral. Insisto, cuando estamos hablando de una enfermedad laboral o accidente de trabajo. Lo mismo no opera cuando estamos hablando de una enfermedad de origen común o riesgo común. En ese evento, si la persona no supera o no llega al 50% de la pérdida de la capacidad laboral, porque le den 49, porque le den 30, en ese evento la persona no tiene derecho a recibir indemnización y mucho menos pensión porque no superó más o no llegó al 50%. Si tienes alguna inquietud sobre este tema o sobre cualquiera de los otros temas tocados en mi canal de YouTube, te invito a que me contactes a través de mis redes sociales como mi WhatsApp para agendarte una cita de manera presencial en mi oficina en la ciudad de Cartagena o a través de una llamada o videollamada desde cualquier parte de Colombia. Suscríbete a mi canal, comparte mis videos, dale like porque es la única manera que sé que los estás viendo y como siempre, búscame.